iniciar el debate posterior, es decir, no me voy a centrar en datos que tenía preparados, pero ya habéis ido dando vosotros, y voy a reflexionar un poco, aportar 3 o 4 reflexiones sobre este tema, ¿no? El primero, que en el fondo habéis citado los dos, es hasta 2017 prácticamente política social era política laboral. Es decir, era de negociación colectiva, de salarios, de condiciones de trabajo, pero prácticamente cero de política social, ¿no? Y amplia. Por supuesto, eso es política social también, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con el mismo debate, en el fondo, sobre los temas de garantías de ingresos, ¿no? Que durante décadas se han ido generalizando programas de garantías de ingresos, pero ligados al empleo retribuido por cuenta ajena, fundamentalmente, ¿eh? Es decir, pues se monta el subsidio de desempleo, se monta el sistema de pensiones para cuando alguien se jubila, es decir, cuando deja de haber ingresos por trabajo se monta un sistema protector, pero se sigue partiendo de un esquema de pleno empleo, considerando empleo y trabajo, repito, el retribuido, ¿no? Y por cuenta ajena. Esto significa, claro, pues tú lo has citado, ¿no? Hay toda una serie de trabajos no retribuidos, no en el mercado, que se quedan fuera, ¿no? Todo el tema de cuidados queda absolutamente fuera del sistema de protección, por ejemplo, ¿no? Luego, solo con dependencia empieza a haber una atención a esos aspectos, ¿no? Y van apareciendo poco a poco, cuando se ve que el sistema, en España, pero en otros países, ya no garantiza el pleno empleo con facilidad. En España tenemos un paro estructural más o menos discutible en aspectos, pero elevado. Y ahora, pues todos los debates de las innovaciones tecnológicas, la robotización, la inteligencia artificial, de todo el paro que se está generando, difícil de recolocar, ¿no? Y que eso implica que hay que poner garantías. Y de hecho, desde hace ya más de un lustro, pues foros capitalistas puros han defendido ideas de rentas mínimas y renta básica, ¿no? Es decir, primera reflexión, hay que dar un salto. O sea, la protección ya no tiene que ser solo para el trabajador con problemas, o cuando deja el trabajo, sino de ciudadanía, ¿no? Y especialmente porque esos niños, jóvenes, mujeres en cuanto que cuidadoras fundamentales, etcétera, se quedan bastante fuera del sistema de protección. Esa es una primera reflexión. Segundo, con este renacimiento que yo mismo he citado y que coincidimos creo que todos, nos pasa un poco como con el tiempo, ¿no? Por la mañana de estos días, por la mañana amanece azul y muy bonito el día, luego se van cargando de nubes y de repente cae el tormentón, porque ya están saliendo nubes. Bueno, toda la idea de rentas mínimas ha estado siempre muy criticada desde posiciones liberales, con esa consideración de que se produce una trampa de la pobreza, un caer en el subsidio, etcétera, pero también en el fondo con una sospecha y descrédito de las personas que se benefician de ayudas que son normalmente considerados vagos, irresponsables y poco motivados, ¿no? Entonces hay una cierta culpabilización. De hecho, los controles que se ponen a las ayudas a la pobreza, yo creo que son los más rigurosos y encima de las personas y hasta de su intimidad que ningún otro tipo de ayuda, ¿no? Son absolutas. De hecho, son una de las causas explicativas de que mucha gente no le llegan esas ayudas, porque se echa atrás ante esa invasión de su intimidad, ¿no? Pero bueno, que en todo caso estamos viendo pasos positivos, pero hay nubes de tormenta, ¿eh? Sin ir más lejos, en Italia, Meloni ha reducido ya para 2023 sustancialmente el sistema de rentas mínimas en plazos, en posibles perceptores, pero ha anunciado, legislado ya, en teoría, que en 2024 desaparece. Es decir, que esas rentas mínimas que estaban prácticamente generalizadas, podemos ir hacia atrás.
y que ya en algún sitio se está yendo hacia atrás y en otros pues existen amenazas de que se vaya para atrás, ¿no? O sea que no consideremos que ya es un paso que hemos dado y que estamos ganando, ¿no? Y tercero, el problema, tú decías muy bien, Eloísa, ¿no?, de todos estos programas de rentas mínimas, es su difícil aplicación, ¿no? Y yo creo que su difícil aplicación mayor está precisamente en el hecho de su condicionalidad. Es decir, hay que cumplir tales requisitos para recibirla que es casi inevitable que surjan los problemas, ¿no? Porque son generalizados en todos los programas condicionados, retrasos, burocracia, controles exhaustivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso hace que efectivamente resulten ineficientes de todo punto, porque se dedican al final muchísimos recursos a seguir y controlar los programas de rentas mínimas, no digamos a los propios afectados, todos los calvarios que tienen que seguir para conseguirlos, y encima no llegan más que a un porcentaje pequeño de la población, ¿no? Solo los que llevan muchos años y mucho dinero invertido han conseguido superar el 50%, pero casi la regla general es que no se llega al 50% de los afectados, ¿no? Y es cierto que hay un colectivo, digamos, el más marginal, que es muy difícil de controlar, pero hay muchas personas y familias, y sobre todo familias con menores en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, que no se trata de ese tipo de marginados, son personas pues aparentemente que están en esa situación, ¿no? Y luego lo hemos vivido con la pandemia, ¿no? El problema está en que casi todos esos sistemas se basan en, de alguna forma, datos del año anterior. Y entonces, cuando te sobreviene la situación de pobreza, gente que estaba muy bien con su pequeño negocio familiar, quizás, incluso con un nivel de renta medio alto, se encuentra de repente en las colas del hambre, ¿no? Porque ha pasado. Y ese, digamos, no tiene derecho, no puede demostrar que tiene necesidad hasta que no pasa un tiempo, ¿no? Y cuando le llega, pues a lo mejor ya ha recuperado y ya no necesita, ¿no? Con lo cual, pues aprovecho para poner sobre la mesa la conveniencia de la reflexión de decir, bueno, efectivamente, estas rentas mínimas han sido un paso fundamental, el ingreso mínimo vital ha sido un paso fundamental, en todo, ¿eh? Primero, en homogeneizar un poco estatalmente, aunque la coordinación con comunidades autónomas todavía es manifiestamente mejorable, y en que ya de alguna forma pues se ha conseguido que se reconozca como derecho, ¿no? Pero tenemos que dar un salto, tenemos que aprovechar a partir de ahí, dar el salto hacia la incondicionalidad, haciéndola, como ya se está avanzando, compatible con cualquier tipo de ingreso y demás, porque luego ya vienen los impuestos y las retenciones de impuestos sobre la renta para corregir esa situación. Si usted no lo necesita, pues luego en el impuesto sobre la renta se lo vamos a hacer ir pagando, se lo vamos a hacer que lo devuelva, pero sin montar una gran burocracia con la que ya tenemos, ¿no? Con lo cual es mucho más fácil, y con esa perspectiva es muy fácil adecuar el coste a lo que se quiera. Es decir, más o menos un sistema de rentas mínimos consolidado debe absorber todas las prestaciones asistenciales, es claramente el objetivo, ¿no? Y eso significa que ya con eso, más otras prestaciones, porque cuando muchas veces se critica de los ingresos mínimos, de la renta básica, decir, bueno, ¿cómo que a todo el mundo? ¿A los ricos también? Pues a los ricos se les está dando ahora en el impuesto sobre la renta una renta básica, porque en la declaración de la renta hay una devolución, una resta de impuestos por mínimo personal y familiar, que a todo el mundo le parece muy bien que exista un mínimo personal y familiar, pero ¿quiénes lo están obteniendo? Quienes hacen declaración de la renta, o sea, probablemente ningún destinatario del IVA. Ahora sí, porque se obliga a la declaración, ¿no? Pero quiero decir que hay un cierto contrasentido, una cierta miopía, y por otro lado, pues un derecho es un derecho. Y el derecho a la educación lo es para toda la ciudadanía, para pobres y ricos. Y el derecho a sanidad es un derecho para toda la ciudadanía, para pobres y ricos. Y el derecho a un ingreso mínimo garantizado es un derecho para todos. El que no lo necesite, ya haremos que la progresividad del sistema impositivo, que hay que mejorar, pero de reforma fiscal hoy no hablamos, pues
recupere, ¿no? Y como ahí podemos regular las retenciones y el impuesto como queramos, podemos regular el coste de la prestación también, porque vas devolviendo antes o después. Y evitamos otro problema de este tipo de rentas, y es que se definen los beneficiarios hasta un umbral de renta, con lo cual hay un error de salto evidente, es decir, de repente uno gana €1 más y pierde, ¿no? Con lo cual esa tentación de decir, no, yo no gano €1 más que pierdo el subsidio, ¿no? Pues yo creo que... Esa era la principal factor del non-take-up, el hecho de que había varios factores del non-take-up, ¿no? Ahí están también muy descritos en la literatura, pero en el caso de la evaluación de AIREF había algunos que tenían que ver con... con distintas cosas, pero fundamentalmente con el hecho de que el grupo de personas en los que más non-take-up había era aquellas personas que ya tenían alguna renta, y entonces el ingreso mínimo vital suponía un pequeño incremento de 5 o 10 euros o lo que fuese, y por lo tanto dejaban de solicitarlo, ¿no? Así que efectivamente el umbral es muy importante. Luego hay otras razones del non-take-up, ¿no? La gente que no lo solicita porque no se entera, la gente que no quiere solicitarlo porque le parece estigmatizador, la gente que no lo solicita porque tiene una burocracia compleja, etcétera. El Ministerio, de hecho, ha hecho mucho trabajo, ha puesto hasta autobuses que van por los sitios explicándoles a la gente qué es el ingreso mínimo vital y qué cosas habría que hacer. Llamadas telefónicas hubo incluso a determinadas personas que, según la información que constaba en el Ministerio, tenían las características de perceptores del ingreso mínimo vital, pero aún así también se ha solicitado la ayuda del tercer sector para llegar a este tipo de colectivos, ¿no? Pero aún así esto, pues es una cosa que pasa en muchos lugares. Y entonces, claro, en ese sentido, pensar, de hecho, en este primer año llegó a un 40% de los hogares y se gastó un 56% del presupuesto. Esperemos que ahora los datos se hayan mejorado. Esto es normal, no es ningún fracaso, ¿eh? Es normal que ocurra en una política tan compleja, y lo que tiene que hacer es mejorarse. O sea, no quiere decir que sea un fracaso, sino que hay que mejorarlo. Pues ahora se debate el tema del impuesto negativo, ¿no? Y como decía Juan antes, pues todos los que hacemos la declaración de la renta tenemos el mínimo personal y familiar. Si estas personas hicieran la declaración de la renta, automáticamente tendrían el mínimo familiar y personal. Es verdad que no es tan fácil poner Hay voces que dicen, no, es que tiene que ser de oficio, ya pues que no tenemos los datos, no tenemos la información, ¿no? Hay carencias en la agencia tributaria de la información que tiene de las personas, pero sí que se puede plantear en un plazo mediano de tiempo avanzar en esa dirección. Es un objetivo que se puede plantear. Es verdad que luego los temas de incondicionalidad, etcétera, no son tan vendibles de cara a la opinión pública. Este es otro debate, ¿no? Cuando se pone en marcha el ingreso mínimo vital, hubo muchísimas encuestas que se hicieron en casi todos los sitios, ¿no? A nivel nacional, en algunas comunidades autónomas. Y entonces recuerden que el único partido que se abstuvo de la votación de aprobación del ingreso mínimo vital fue Vox. O sea que es verdad que puede haber un momento de lo que hemos conseguido, podemos ver una regresión, eso puede ocurrir. En la opinión pública estaba muy a favor del ingreso mínimo vital, pero es verdad que muchas veces estaban pensando en un ingreso mínimo vital que sería temporal para la situación de crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este es otro tema que hay que discutir sobre la incondicionalidad, que es a lo que van los sistemas modernos de ingreso mínimo vital. Por otro lado, es verdad que van hacia la incondicionalidad y a evitar las trabas burocráticas, ¿no? Con la idea de que pues en una sociedad moderna no podemos tener personas en esta situación y mucho menos niños todavía. Bueno, como veis, el debate ha empezado ya, ¿eh? O sea que sentidos animados, y tú, Jesús, también, para intervenir en cualquier momento. No, yo solo un dato, es verdad que vender la incondicionalidad y la universalidad no es fácil, pero es curioso porque ya las últimas encuestas, tanto fuera de España como algún estudio en España y tal, muestran que al tema de la incondicionalidad ya hay menos resistencia. El de la universalidad sí que sigue sonando raro, es como a todos, tal. Pero eso yo creo que con pedagogía se explica, es decir, si al final el resultado neto es el mismo, ¿no? Pero quizás
por la experiencia de lo difícil que ha sido acceder al ingreso mínimo vital y tal, pues la gente se ha dado cuenta de que poner tantas condiciones al final es peor, ¿no? Y luego, pues de alguna forma yo creo que nuestros servicios sociales, pues con estas políticas lo que hacen es más casi de policías que de servicios sociales, es decir, dedican más tiempo a verificar requisitos, a asesorar en los requisitos y en el papeleo y tal, que atender realmente a colectivos necesitados, ¿no? No sé si tú quieres añadir algo antes de dar la palabra al público. Subrayar la idea de que el trabajo retribuido sigue siendo el eje de nuestras sociedades, ¿no? Y yo creo que hace bien Europa en centrar desde hace décadas sus políticas en el trabajo retribuido, porque está ahí el desarrollo de la economía y el empleo, es el desarrollo de las personas y de las oportunidades, y yo creo que no hay que olvidar nunca esto, ¿no? Yo creo que toda la construcción de los modelos sociales nacionales y del modelo social europeo gira en torno a esta idea, ¿no? A partir de ahí, las políticas asistenciales no son novedosas tampoco, o sea, se llevan desplegando desde hace décadas en todos los países y también en España, que en los años 80 incorporó el nivel no contributivo, que las comunidades autónomas hicieron políticas de asistencia social con las rentas de inserción, incluso en fórmulas parecidas a lo que podía ser el ingreso mínimo vital. Y es verdad, como ha dicho Eloisa, que la gran novedad es que se incorpora a nivel estatal ahora, ¿no? Que se agrupa todo eso en un nivel estatal, ¿no? A mí me gusta mucho la recomendación del Consejo en relación con las rentas mínimas en Europa en el apartado de activación al mercado laboral, ¿no? Yo creo que ahí hay una serie de cuestiones de que los diseños de las rentas mínimas ofrezcan incentivos suficientes para la inserción laboral y para la mejora de la inversión en capital humano, para la posibilidad de combinar la ayuda a la renta con ingresos procedentes del trabajo, y mandata a los estados a revisar periódicamente esos incentivos y desincentivos que pudiera tener la renta mínima y facilitar la transición al empleo con políticas activas de empleo. Yo creo que esta es la clave, ¿no? Yo creo que hay que ir a modelos equilibrados que no generen desincentivos a trabajar por rentas mínimas, ¿no? No sé si es un contrapunto en lo que se viene diciendo. Yo creo que el hecho de que España, por ejemplo, y es una realidad, las empresas en España no cubran vacantes, no cubren vacantes en numerosos sectores, porque no consiguen trabajadores, y eso lo dicen en distintos sectores los empresarios, pues obliga a una reflexión también en ese sentido. También hay otra dimensión, que es la economía sumergida, ¿no? Yo creo que el riesgo que tienen las políticas no centradas en el trabajo retribuido, que es la clave del sistema, sino en este tipo de rentas, es que terminen propiciando economía sumergida, ¿no? Es decir, que terminen con el devengo de esas rentas públicas y que necesariamente pues se tenga que, como no son compatibles muchas veces con el trabajo, pues se trabaje fuera del sistema, y eso nos llevaría a economías informales, que es lo peor para el empleo y para también la recaudación fiscal, ¿no? O sea, que yo creo que también aquí hay que valorar esos equilibrios y esos riesgos, y creo que la recomendación que hace Europa de rentas mínimas es bastante acertada, ¿eh? Venga, abrimos el turno. Yo te contestaría, pero me reprimo. Yo también. Por supuesto, y creo que coincidimos Eloisa y yo, defendiendo que el pleno empleo y el empleo retribuido siguen siendo objetivos irrenunciables, o sea, que no se confunda una cosa con otra, ¿no? O sea, que ahí coincidimos. Luego en lo otro hay matices. No sé, ha habido varias manos. Todo es producto del desorden, de la falta de un designio claro de lo que se quiere hacer, y creo que es el principal problema que tenemos, y además alimenta el populismo de la peor especie, porque son muchas las políticas erráticas que yo he visto en este campo. Y por ponerte el último ejemplo, o sea, por ejemplo, en materia de desempleo, el subsidio de desempleo o determinadas prestaciones por desempleo, que pueden ser muy mínimas, resulta que son incompatibles con una señora que se dedica a vender por las casas tupper de estos, o a vender cremas, o sea, una cosa verdaderamente absurda.
y lo declaran incompatible. Entonces, ¿qué hace la señora? Pues primero no vender, o venderlo al extranjero. O sea, incluso algunas de las políticas que se están haciendo incitan a la economía sumergida, a duplicidades absurdas y a infraprotección también muy injusta. Esa injusticia que la gente percibe, porque esa gente pobre, esa gente vulnerable, lo percibe y lo conoce, genera además unas políticas muy contrarias a una política progresista y de integración social verdadera, y lo que genera es populismo, como estamos viendo, y votos a Vox, que eso es muy peligroso. Y tiene mucho que ver con la falta de un designio claro en cuanto a políticas sociales no vinculadas estrictamente al empleo. Te diré, por favor, han mentado solamente una vez los sindicatos, el especialista en derechos sindicales y más. Entonces, ¿qué sucede con estos sindicatos de ahora? Que son efectivamente también de la EGB, de matemáticas del conjunto. Los últimos acuerdos de salarios ha sido una subida. ¿Qué me dicen ustedes de esas subidas indexadas que nos llevan a una hecatombe? Es una falacia. Subidas indexadas, ¿cómo esos sindicatos pueden tolerar que se hagan subidas indexadas? Los que sepan un poquito, que no hayan dado matemáticas, se comprenderán que eso no puede ser. El que gana 100, si le suben un 5%, pues 105. Y el que gana 1000, pues 1100. Primero comentar con respecto a un comentario final que ha hecho Jesús, que solamente puedo compartirlo en parte, ¿no? Yo no creo que el establecer unas políticas públicas donde se ponen unos salarios mínimos y unas rentas mínimas se pueda achacar que puede contribuir a que haya empleo sumergido. El empleo sumergido ya está. La economía informal ya funciona en nuestras economías y mucho más en las economías subdesarrolladas, con lo cual no creo que eso se le pueda achacar a una política de rentas mínimas. Yo creo que el que haya economía sumergida responde sobre todo a un factor que es el hecho de la pobreza. Es decir, cuando uno tiene unas rentas insuficientes o cuando uno sufre la pobreza es cuando realmente trabaja y vive de la economía sumergida. Por tanto, decir que cualquier sistema de rentas mínimas pues puede contribuir, si no se hace bien, a esa economía sumergida, yo creo que es un error y que no nos hace ningún favor a los que creemos en ese tipo de políticas públicas. Dicho esto, comentar con respecto a lo que habéis planteado, a ver, yo creo que de algún modo las rentas mínimas y el salario mínimo es un elemento esencial para cualquier estado de bienestar y para cualquier economía que se considere una economía desarrollada y una economía social de mercado, y por tanto debemos ahondar en ello, ¿no? Esto no quita para que efectivamente, como se ha señalado, Eloísa lo decía hace un momento, sea una política pública que es muy compleja de gestionar y que es muy compleja, digamos, de hacerla efectiva. Pero eso no nos debe de impedir el intentar avanzar en ello. Me ha parecido muy interesante el tema de los impuestos, o sea, cómo a partir de los impuestos se pueden verificar determinadas cuestiones, y sobre todo has dicho la cuestión está del mínimo familiar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que primero me parece muy importante trabajar en favor de compatibilizar todo lo que sea trabajo con prestaciones, compatibilizarlo en vez de incompatibilizarlo, incluido el desempleo, porque está siendo una cosa bastante llamativa. Y luego, en este sentido, en el sentido precisamente de la agencia tributaria, pensaba, la agencia tributaria probablemente sea la agencia mejor dotada, con mayores medios para trabajar. Y en cambio, todo el ingreso mínimo vital lo ha gestionado un Instituto Nacional de la Seguridad Social que se ha vuelto loco, y todas las prestaciones por desempleo las está gestionando el SEPE, que se está volviendo loco. Ya está, bueno. En este país es completamente en cifras negativas. Ya hemos pasado a cifras negativas. Eso sí, jóvenes tienen que salir de este país. 600.000. Son pocos, nacen pocos, pero encima se van fuera. Esto es una locura. Es más cosa que locura. Y después una constante entrada de inmigrantes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se van con carrera. ¿Cómo es posible esa entrada de inmigrantes? ¿Para qué? A Islandia tiene la población, Islandia, que es más grande que Andalucía. Se hace frío ahí. Tiene la población de Alcalá de Henares.
y viven estupendamente, de los niveles en fin, más altos del mundo. O sea, no es eso, es la autogestión, el autotrabajo. El autotrabajo. El gobierno tenía que ser de empresarios, porque esto es una empresa, pero no, aquí son abogados. Todos abogados. Bueno, soluciones, es que no se han dado soluciones, son chorradas. ¿Cuál es el problema fundamental en nuestro país? Pues sin duda que no hay reconocimiento sobre lo que la gente sabe. La gente sabe muchas cosas, pero no hay un reconocimiento. Nos partimos de un sistema donde la gente se ha puesto a trabajar sin un porcentaje elevado, sin ningún reconocimiento de su formación. Estoy hablando de, obviamente, en determinados niveles, universitarios, etcétera, donde ya se piden unos tiempos, sino en la mayoría de los trabajadores. Ese es el verdadero problema, y entiendo que eso es donde debemos poner el foco en la reconversión de pues mucha gente que tiene capacidad de trabajar, que tiene voluntad de trabajar, pero que tiene que prepararse para la función, digamos, de papá Estado, ¿no? Y tiene que velar por el bienestar de todos sus hijos. Yo creo que el planteamiento de la Constitución española un poco por ahí también, ¿no? Pero me parece que hay un elemento que no se ha tenido todavía suficientemente en cuenta para valorar y justificar ante la opinión pública este reparto de la riqueza o esta protección social a todo el mundo, ¿no? Y es el rendimiento o bueno, no me sé la palabra, vamos a decir, no es la prueba de rendimiento lo que yo quería decir. La productividad del sistema como tal sistema. Y la productividad del sistema es una realidad desde siempre, sobre todo desde el Renacimiento y desde la Revolución Industrial. En el futuro de la Unión Europea, y hablamos del pilar social europeo, voy a mirar un poco al futuro, vamos a intentar mirar al futuro. El año que viene tenemos elecciones al Parlamento Europeo, para mí muy importantes, fundamentales, teniendo en cuenta los procesos electorales que llevamos viendo y que están derivando, pues lo que ya sabemos, Meloni, Hungría, Polonia, Dinamarca externalizando la inmigración, en Finlandia va a gobernar la extrema derecha, bueno, increíble, ¿no? En Francia llegará más pronto que tarde Le Pen. Entonces, puesto que además el Partido Popular Europeo, mayoritario de la Cámara actualmente, el Parlamento Europeo, ya coquetea con algunas ideas, incluso algunas se las compra, ahí tenemos la lucha entre Manfred Weber y Ursula von der Leyen, en fin. De cara a las elecciones del año que viene, claro, ahora mismo suma entre el Partido Popular Europeo y los dos grupos que recogen a los de extrema derecha, suman 130, más casi 300 y pico parlamentarios, dada la tendencia que hay, y luego además tenemos que ajustar la regla del pacto de estabilidad, donde ya sabemos que los del norte quieren encima, no sé si volveremos a las cifras rígidas del corsé, del 3 y 60%, en definitiva. Si se diera un escenario en el que tuvieran mayoría todos estos partidos, digamos, el Partido Popular Europeo empieza a comprar esas ideas, ¿estaría en riesgo el pilar social europeo? ¿Podría haber una regresión? ¿Podrían derogarse directivas? ¿Veríamos un problema? No sé qué opináis. Los arquitectos, sobre todo los urbanistas, siempre tendemos a hacer una diferencia con otra cuestión, y es la siguiente. Cuando diseñamos una ciudad, aparte de pensar que va a haber policías para vigilar las calles, sabemos que las calles tienen que estar bien iluminadas y con ventanas para que se autorregulen. Con poco esfuerzo de la sociedad, las calles son seguras. Y luego ya en los rincones oscuros se pone un policía, porque si toda la calle es oscura no hay policías suficientes para vigilarlas, ¿no? Entonces, el problema que yo veo aquí, más allá de las rentas, que evidentemente son súper necesarias, son las transformaciones que llevamos viendo en Europa en los últimos 30 años, que van en una dirección en que hacen que el río es tan grande que no sé si hay rentas suficientes para taparlo. Es decir, comentaba Eloísa que ya el trabajo no garantiza no ser pobre. Desde el año 2000 el crecimiento económico en Europa no garantiza reducir la desigualdad, por primera vez, pero desde entonces es sostenido. Los países crecen económicamente y la desigualdad se incrementa. La concentración de la riqueza, un gran desconocido. Hasta hace 4 años, 2014, no son las primeras cifras de concentración de la riqueza en Europa, y son brutales. Duplica la concentración de la renta, del trabajo, ¿no? Pobreza
decir así dos apuntes, ¿no? Entonces lo que estamos viendo son cuestiones que si no se controlan, no sé si va a haber renta suficiente. Es decir, por supuesto hay que hacer rentas. Sí, verdad, había una tercera que se me había pasado que aludía a un tema que había dicho Juan, ¿no? La progresividad en el IRPF. Hablamos de recuperarla, pero es que cuando analizamos cómo ha evolucionado la progresividad del IRPF desde la primera reforma de Suárez, ha hecho así. Las rentas más altas han bajado muchísimo el porcentaje que pagan y las rentas más bajas lo han subido. Ha pasado de haber un 56% de diferencia a haber un 20%. Entonces, estamos viendo que los cambios que ha ocurrido, ese cambio ha sucedido en España, pero ha sucedido en muchos países europeos. Los cambios que han pasado son comunes y van en la dirección de que la cantidad de gente que queda excluida y que necesita estas políticas es muy grande, es un porcentaje muy elevado, es muy difícil atender a toda esa gente si no vamos también a las bases, a las causas, a qué es lo que ha pasado, qué es lo que hace que pase todo esto. El 20% más rico cobra 3 veces más ayudas que el 20% más pobre. También hay que recordar, para justificar estos mensajes tan acertados que agradezco que presentéis, ¿no? Que un salario no es suficiente, según el Instituto Nacional de Estadística, los barrios con menos ingresos sufren hasta un rango de 12 veces más enfermedades mentales, ¿no? Y solo decir que aunque parezca una utopía, en España una renta básica al nivel donde se ofrece la renta mínima, si podemos conseguir una subida del PIB de aproximadamente el 3%, una presión fiscal del 3% del PIB, por tanto, y luego ayudaría a dignificar no solo el empleo, sino todos los trabajos, ¿no? Como hemos mencionado un poco, ¿no? Que el empleo dignifica, el trabajo dignifica, el empleo es una de las formas. Después se hablaba también de que la financiación no era un problema para la enseñanza profesional. Y yo digo, ¿se trata de financiación solo o se trata de que, como lo llevan las comunidades autónomas, cosa que casi nadie recuerda, cuando el gobierno hace algo, todos criticamos que no lo hace del todo bien? Y efectivamente, siempre hay carencias, todo es mejorable y esto es una evidencia, en unos casos más que en otros. Pero claro, si luego resulta que esos presupuestos que da, se los da para que los gestione otro, como son las comunidades autónomas, y no hay un carácter finalistas y nadie pide cuenta del que se dedicó, pues en todo nos pasa lo mismo, señores. Habría que preguntarnos dónde va el dinero y por qué no se controla. Muchas gracias, pues ya nos estamos acercando al límite de tiempo. Si os parece, damos una ronda. Muy bien, pues gracias por las... Tú has estado muy prudente aquí. Sí, escuchando. Ahora sí. No, muchas gracias por las intervenciones. Yo reitero que el trabajo retribuido es el eje de nuestras sociedades y que todas las políticas tienen que ir enfocadas a que ese empleo retribuido sea de calidad y con salarios dignos. A partir de ahí, las tres herramientas que hoy hemos hablado, que están en Europa, en su regulación ya, creo que van en buena dirección. Primero, salarios mínimos interprofesionales que dignifiquen las retribuciones con distintos modelos y un papel relevante de la negociación colectiva, que es fundamental, que muchas veces se olvida de su papel esencial, que es la que distribuye la renta realmente en el intercambio capital-trabajo. Y la negociación colectiva, yo creo que es la primera vez que hay una directiva europea que dice claramente que tiene un papel esencial en esa redistribución, incluso con esa tasa de cobertura del 80%, que es un objetivo realmente ambicioso para lo que hay en algunos estados. O sea, esa directiva de salario mínimo creo que va en buena dirección. El fondo... Sin la falacia de la indexación. Bueno. Ya lo que... Por favor. Hay muchas fórmulas. Hay una cosa que se habla poco en España y más en otros estados, que es la participación en beneficios. O sea, yo creo que hay que ir a modelos de participación en beneficios, ¿no? Yo creo que ahí falta todavía una mentalidad que sí se da en otros países, que la negociación colectiva sea la herramienta de participación en beneficios, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho que recorrido en España. En otros países se hace mucho más y por eso los salarios son más elevados, ¿no? Aquí hay grandes resistencias. El Fondo Sure, se ha hablado poco del Fondo Sure, ¿no? O sea, el Fondo Sure europeo, 100.000 millones de euros destinados a contener el empleo en una pandemia
y con unos resultados que han sido extraordinarios, creo que hay que darle gran valor y que marca lo que es la política nacional y europea, que es el Estado como asegurador social, ¿no? Que yo creo que su papel ahí de colchón social de la economía también es fundamental, ¿no? Yo creo que tener detrás estados del bienestar es una inversión económica. Yo creo que ha habido ahí un cambio de planteamiento también desde hace unas décadas ahora, donde se veía con cierta desconfianza los estados de bienestar desde un punto de vista económico, y ahora yo creo que hay bastante consenso del factor inversión que es tener un estado del bienestar, ¿no? Como cuando las cosas van mal dadas, pues aparece ese asegurador social que salva la economía, ¿no? Las políticas de flexiseguridad con protección social es un denominador común europeo y hay que persistir en ellas. Yo creo que hay que acompañar con la ayuda pública a la propia economía, ¿no? Y luego la renta mínima con inclusión activa. Yo he subrayado en mi intervención que es fundamental vincular este tipo de políticas con las activas de empleo, ¿no? Y es verdad que aquí pues tiene que haber un diseño acertado. A mí la recomendación que hace el Consejo, insisto, si la queréis leer, me parece que es muy acertada en esos equilibrios. Dicho eso, algunas ideas que han salido con las que participo plenamente. ¿Hay que ir a modelos compatibles de prestaciones y rentas? Sí, pero también en jubilación, en desempleo y en otras prestaciones. Yo creo que el modelo de sustitución de renta pública a salarios formó parte de una época y seguramente tenemos que ir a modelos distintos donde sea mucho más compatible la renta pública con el trabajo. ¿Hay que evaluar las políticas? Y Eloísa ahí es experta y lo sabe perfectamente. Absolutamente sí, pero es que la Unión Europea siempre lo dice. O sea, en los textos europeos, la propia recomendación del Consejo dedica la mitad del contenido de la recomendación a la evaluación de políticas. Es fundamental evaluar de manera rigurosa para evitar efectos perversos de esas políticas, ¿no? Y no tener miedo a la evaluación. Es decir, aquí lo que importa es la realidad empírica, no la percepción, y por eso el papel de la AIREF y otros organismos me parece fundamental. La formación profesional, que ha salido en algunas intervenciones, fundamental. Precisamente en el Fondo SURE había una vinculación con la formación profesional, con la inversión en formación profesional en tiempos de inactividad. La propia renta mínima en la recomendación europea se vincula a la reinserción, a la readaptación y a la formación profesional. El mecanismo RED que ha creado la reforma laboral, que me parece muy acertado y dotado de fondos europeos, insiste en que tiene que haber conexión con la formación en los procesos de transformación de los que se ha hablado también, digital, tecnológica, verde, porque esos procesos van a exigir unas readaptaciones continuas de los trabajadores. Y luego, dos ideas últimas. La economía sumergida evidentemente está ahí, pero lo que hay que hacer es políticas que florezcan la economía sumergida, no políticas que incentiven la economía sumergida. Es ahí lo que yo creo que ahí hay que medir. La economía sumergida es letal y hay que hacer políticas que florezcan la economía sumergida, y a veces se adoptan medidas que creo, y esa realidad de que los empresarios no cubren vacantes me parece que está ahí. Lo que hacen es incentivar la economía sumergida. Eso hay que corregirlo. Y luego la cuestión territorial es que es el modelo de autonomías, ¿no? Yo creo que ahí es difícil cuestionar. La asistencia social, pues es competencia autonómica. El ingreso mínimo vital, bueno, intenta ahí coordinarse con las comunidades autónomas, pero es muy complicado cuando hay una competencia constitucionalmente atribuida. Las políticas activas de empleo están desconectadas de las pasivas. De ahí vienen muchos problemas, pero claro, es el modelo que tenemos. Entonces ahí la gran palabra es la coordinación, ¿no? La coordinación, la cohesión y el liderazgo también de los gobiernos del Estado en esa coordinación, ¿no? Un informe sobre el coste de la pobreza infantil en España son 63.000 millones. Eso, para que se hagan una idea, es mucho más de lo que nos gastamos en educación en nuestro país.
es mucho y sabemos que es terrible. Hay evidencia empírica espectacular sobre el coste de la pobreza, no solo en términos económicos, sino desde el punto de vista de la salud, etcétera. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que hay que poner en marcha políticas para acabar con la pobreza. Acuérdense que las políticas, para un politólogo, es el principal mecanismo por el que se reparte el poder en nuestra sociedad. Que tengamos una política educativa que cubra a toda la ciudadanía es repartir el poder, un poder importantísimo que es el del conocimiento, que tengamos políticas sanitarias que beneficien a toda la ciudadanía, es repartir el poder también en nuestra sociedad. Y es muy importante que elijamos bien a aquellos que reparten bien el poder en la sociedad y por supuesto que puede haber una regresión, yo no lo dudo, ¿no? Lo estamos viendo en muchos ámbitos en nuestra sociedad y por supuesto que puede haber una regresión en ese sentido. Las políticas modernas sobre ingreso mínimo vital, algunas desprecian ya la condicionalidad porque hace que mucha gente no pueda solicitar las políticas, porque no todo el mundo es empleable ni hay empleo para todos, porque el tipo de condicionalidad asociada al empleo no siempre es posible, a veces hay que buscar otro tipo de condicionalidad asociada a la educación, etcétera, a la educación de los hijos, etcétera. Es decir, no está tan claro el debate de la condicionalidad. De hecho, el diseño de políticas públicas modernas contra la pobreza es difícil que genere economía sumergida porque tenemos cada vez más información y, por ejemplo, ya en la renovación del ingreso mínimo vital se pide una declaración de la renta, con lo cual tú tienes que declarar la renta que ya tienes, ¿no? Entonces no es tan automático eso de que una renta vaya a producir economía sumergida, sino que puede ser lo contrario, cuando no hay nada más entonces hay economía sumergida. Y por último, en el tema de las evaluaciones que hay sobre el ingreso mínimo vital hay un debate muy amplio sobre, ahora mismo en este momento, que además están elaborando programas electorales, un debate muy amplio sobre quién tiene que hacer el ingreso mínimo vital, ¿no? Y hay algunas propuestas sobre que dicen que tendría que ser de oficio. Si la agencia, el problema es que la agencia tributaria no tiene toda la información, ¿no? Y por eso decía yo antes que tiene que ser más a medio plazo. Si tiene que ser de oficio, en un momento en que una persona, un hogar está en situación de pobreza, pues entonces tener automáticamente un ingreso mínimo vital que le saque de la situación de pobreza. Hay muchos experimentos también en el mundo que señalan que las personas siempre prefieren trabajar, o en la mayoría de los casos prefieren trabajar a vivir de una prestación, porque normalmente estas prestaciones no son generosas. Es también una perspectiva de si confiamos o no en los seres humanos, ¿no? Hay gente que siempre habrá gente que es free rider. Y también hay de qué administración debe haberla. Y hay todo un debate sobre si debería efectivamente ser la agencia tributaria o la seguridad social, o los servicios sociales a qué deben dedicarse. Por ejemplo, ahora pensar en liberar a los servicios sociales de toda esta carga burocrática para que puedan hacer lo que estamos discutiendo en esta mesa, que es activar a la ciudadanía, ¿no? Activar a buscar un empleo, activar a buscar estudios, etcétera, etcétera, los servicios sociales que puedan realmente hacer de servicios sociales y no de burócratas o policías que persiguen a los ciudadanos que tienen o no un ingreso. Pero fíjense que ha cambiado mucho las cosas. Ahora ya nadie defendería un ingreso mínimo vital que, por ejemplo, consista en una tarjeta en la que la gente tenga que comprar la comida del supermercado, ¿no? Es que ahora la política social moderna dice, a ver, el ciudadano que es pobre, no es malo ni es tonto porque sea pobre, ¿no? Entonces tú dale una tarjeta y que se lo gaste en lo que necesite. Uno pues será en pagar internet, o el otro en las zapatillas de deporte del niño, y en otro en un teléfono móvil, porque también la gente pobre necesita tener a veces, siempre un teléfono móvil, igual que lo tenemos los demás. Entonces, el debate de la condicionalidad ya no es como era antes, ¿no? Es una perspectiva un poco más abierta. Y el resto, la descentralización, que somos un país descentralizado, que somos así, las comunidades autónomas. ¿Cómo valoramos las comunidades autónomas? Con los votos, señores, votando las comunidades autónomas y el Estado central. La forma que existen las democracias de valorar lo que hacen es yendo a las urnas y votando lo que hacen. Sobre el tema de no se cubren puestos de trabajo, ahí hay que hacer un análisis sectorial, ¿no? Porque hay casos muy diferentes. En unos casos es falta de formación, de adecuación o tal, pero en otros muchos es aquello que dijo Biden, porque allí también se quejaban los empresarios de esto y allí no hay una profesión de subsidios, y lo que le contestó Biden es, pues paguen ustedes más. Es decir, que es que hay determinados trabajos cuyas condiciones son muy penosas, y o traemos
personas inmigrantes para explotarlas, o los nacionales no quieren, y eso es un hecho objetivo también, ¿no? Pero analícese cada caso, ¿no? Respecto a la economía sumergida, cuanto más compatibles sean los subsidios con otros ingresos, menos problema hay. Porque gran parte, ese es el incentivo, las condiciones, las limitaciones, el que lo pierde, el que tal, ¿no? Cuanto menos, al revés. Y lo del desincentivo a mí me hace gracia, porque en casi todas las encuestas la gente dice, no, es que una renta mínima de 400 y pico euros, 500 euros y tal, desincentiva el trabajo. Dice, ¿y usted si recibiera eso dejaría de trabajar? Y dice, no, yo no. Pero el 99% dice, yo no. Pero los demás son tremendos, estamos rodeados de vagos menos nosotros, ¿no? Respecto al mare magnum de ayudas, precisamente la idea del ingreso mínimo vital, y más aún de la renta básica, es precisamente simplificar. Todas las prestaciones asistenciales pueden ir a través de una medida de este estilo que tiene en cuenta esas circunstancias, ¿no? Y el automatismo, en el fondo, si lo mismo que nos envían a todos la carta censal, ¿no? De la tarjeta censal, nos podían enviar la renta. Y luego, ahí sí que Hacienda controla perfectamente si en los ingresos usted tiene que devolverlo, ¿no? Con lo cual el automatismo, sí existen los datos si se da el paso valiente de apostar por una renta básica. En todo caso, lo que ha demostrado este debate es que es un debate vivo. Creo que es importante, en la recomendación del Consejo del 30 de enero del 23, dice, combinando una ayuda a la renta adecuada mediante prestaciones de renta mínima y otras prestaciones económicas complementarias con prestaciones en especie. Es decir, que sin duda, frente a alguna idea ultraliberal que dice se da una renta básica y se acabó el estado de bienestar, no. Lo habéis subrayado casi todas las intervenciones, es que esto va ligado a educación, va ligado a vivienda, va ligado a sanidad, va ligado a otras políticas complementarias. Porque no olvidemos, las rentas mínimas son el último recurso, el último apoyo cuando han fallado los equilibrios en el mercado de trabajo, cuando han fallado las oportunidades en educación, etc., ¿no? Por todo ello podemos intentar seguir trabajando y debatiendo. Muchas gracias.